Bienvenidos familia a la parte 5 de la primera noche con el Duque. Y hoy tenemos una invitada especial, mi gran amiga Rebeca Gameplays. Me ha gustado mucho trabajar con ella, así que espero que a ustedes también les guste cómo queda este proyecto. Antes que nada, no olviden apoyar a los creadores de este webtoon en su página oficial. Les dejaré el link en la descripción de este video. Los dejo con Rebe. Hola familia hermosa de Bere, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien. Estoy muy contenta de volver a hacer una colaboración con ella. Para los que no me conozcan, yo soy Rebeca Gameplay. De paso les invito a pasar por mi canal, Rebeca Gameplay. Son narraciones de webtoon que espero les gusten. Ahí van a encontrar bastantes. Sí, el canal está en progreso de volver a resurgir, pero va bastante bien. Y agradezco muchísimo haber esta oportunidad de volver a hacer una colaboración con ella. Espero que pronto podamos hacer más. No digo más, las dejo con Bere. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. Al día siguiente Ripley se reunió con Estela, la cual estaba un poco preocupada por Ripley. Claro, Ripley estaba muy angustiada por la coincidencia de su día de cumpleaños con su yo del otro mundo, y aunque trataba de estar tranquila, Estela lo notaba. Por otro lado, Estela aprovechaba para contarle que la empresa de las cremas va genial. Dado al gran índice de ventas, la familia del varón ha estabilizado sus finanzas, y sobre eso, Ripley le tenía una gran noticia. El rey había hecho un pedido muy grande de sus cremas. Claro, ya no para la guerra, sino para usarlas en la enfermería del Palacio Real. Esto es lo que le contó a Estela, pero Ripley sabía que el duque tuvo mucho que ver en esta decisión. Un poco más tarde, Ripley le mostraba la fecha de su matrimonio al duque, y él estaba en contra de ella, porque él quería que su matrimonio fuera ya, lo más pronto posible. Quiere que todo el mundo sepa que ella es su esposa. Pero Ripley trató de explicarle que no se podía más pronto por su cumpleaños, ya que quería que su matrimonio fuera algo muy especial. Solo que el duque no comprendía por qué un cumpleaños es tan importante. Y claro, él tenía razones para pensar así. Él quedó huérfano a una edad muy temprana. Casi no tenía amigos y por ende nadie se acordó de su cumpleaños. Ni siquiera él sabe cuándo cumple años, pero lo iba a averiguar. Por otro lado, Silvia, mientras hacía la limpieza, encontró una muñeca muy similar a Ripley. Cuando se la mostró a Ripley, ella se sorprendió muchísimo porque esta muñeca es de su antigua vida. ¿Cómo es posible que la Ripley de este mundo haya tenido una igual? Para ella, esta muñeca significa mucho, ya que se la había hecho su madre. Y es exactamente la misma. Confundida por esto, decide indagar el cómo obtuvo esta muñeca. Silvia le contó que hace unos años, ella le compró la muñeca a la vidente Isla. Recordaba que hace años, Ripley era una persona tranquila, hablaba de su futuro, de que quiere ser madre de 3 hijos y 2 hijas. Pero de la noche a la mañana, empezó a decir cosas sin sentido, como que es aburrido ser la hija de un conde. Se sentía mal de tener que vivir esta vida. Fue entonces que decidió ir a ver a Isla, comprando esta muñeca. Ese día en la tarde lo pensó mucho. Seguramente esta muñeca simboliza la llegada de su alma a este mundo, pero hoy lo iba a averiguar. Pero antes de irse, Silvia la frenó y le dijo que hoy sí o sí debe terminar de hacer las invitaciones para su boda, ya que el cocinero requiere saber la cantidad de invitados. Pero lastimosamente, ella solo había hecho 3 invitaciones, pues no tiene más amigos. Al preguntar a Silvia si ella recuerda con quien se llevaba antes, supo que Ripley fue amiga de Rose, así que ni modo, no podía invitarla a ella. Bueno, pero ella debía salir y ahora tiene que saber ¿qué ocurrirá? Llegaba ante la vidente y después de darse cuenta que Isla no es una vidente muy buena porque no le atinaba a lo que vino Ripley decidió contarle la razón. Ripley quería saber sobre una muñeca, pero algo raro pasó. Ella recordaba haberle vendido una muñeca, pero aquella tenía el cabello negro, un vestido con moño y botones como ojos. Pero esta muñeca es pelirroja y la vidente añadió: ¿eso quiere decir que el hechizo funcionó? Ya se lo dije, esta muñeca puede cambiar su destino y cumplir todos sus deseos. Ripley estaba asustada. Quería saber qué maldición arrastra esta muñeca, qué podía hacer para romper el hechizo, o más bien, qué hacer para que nunca termine. Pero la magia de Isla llegaba hasta ahí. Ella no conocía sobre la maldición de la bruja. Sin embargo, le dijo: gracias a esta experiencia pudo comprobar que mis productos son eficaces. Y como veo que su deseo es que su pareja dure para siempre, lo que necesita es esto.
Isla aprovechó esto para vender algo más. Un gato mágico que va a garantizarle un matrimonio feliz. Ripley no quería comprarlo, pero era tanta la insistencia de Isla que terminó por convencerla, porque este gato sabrá indicarle el camino correcto. Ripley conocía el final de esta historia, una historia en la cual el duque se casa con Estela y viven felices para siempre, pero no sabía qué les ocurriría a ellos después de la escena final. Lo que escuchó de la vidente, que cuando llegue el epílogo será el final, la tenía preocupada. ¿Será que este mundo desaparecerá? Este mundo parece real, aún así, ¿puede desaparecer? Pero bueno, aunque la vidente le contó todo eso, solo sabía que es una estafadora que vende cosas que ni conoce. A pesar de las preocupaciones de Ripley, el duque estaba muy feliz de que por fin su boda tan soñada se hará realidad. Pero aún así esa angustia de pensar que después que la escena final se dé este mundo desaparecerá no pasaba para ella. Y pronto empezó a ponerse paranoica. Ya no quería tener una boda. Y eso sí que enojaba al duque. Para él parecía que había sido demasiado tranquilo últimamente. Y empezaba ella de nuevo. Pero Ripley no pudo hablarle con franqueza. Empezó a decirle que la boda que tuvieron fue lo mejor. ¿Para qué una más grande? Pero él sí, quería una gran boda con ella. Así que eso sí pasará. Días siguientes Ripley platicaba con Estela, la cual lloraba y lloraba porque su mejor amiga por fin tendrá su boda soñada. Y las palabras que empleaba para felicitarla conmovieron a Ripley. Ella quería que Estela le hiciera un favor en el día de su boda. Y Estela estaba dispuesta a todo, a hacer malabares, a hacer los cócteles explosivos si Ripley decide darle la receta y todo lo que Ripley quiera. Pero Ripley solo quería pedirle un favor nada más, que acepte su ramo, porque Estela es su mejor amiga. Y mientras se ahogaban en lágrimas, Light quería tiempo con Estela, pues él se siente triste al ver llorar a su amada. Y empezaba otra vez su gran show. Pues hoy Light venía preparado para pedirle matrimonio a Estela. Él conocía qué iba a decir Estela. Hoy quería decirle: poco me importa de quién descienda. Podría incluso ser una nómada vagando por las calles. Podría ser una bruja que robó este cuerpo. Podría ser incluso un espíritu que volvió de la muerte. Eso no me importa. Para mí siempre será Estela. Sentimental y tierna, llena de valentía y esperanza en el futuro. Hermosa y fuerte a la vez. Es por eso que hoy quiero pedirle que acepte casarse conmigo. Estela no pudo decir que no. Pero en eso Light, al tratar de ubicar la sortija, esta no entró. Estela veía en esto una señal. Sabía que esta sortija, que ha sido hecha impecablemente para la mujer del marqués, no puede ser para ella, porque ella no es digna de ser su compañera. Sabía que lo poco que conocía de contabilidad y cuidar de pequeños huérfanos no es suficiente para convertirse en su compañera. Ripley, que estaba presente ante esta situación, se sorprendió mucho. Justamente lo que dijo Estela es lo que ella leyó una vez en el libro. Sabía Ripley que al llegar a este mundo ha sido la causante de que esta historia sea diferente, pero aún así las situaciones o formas de reaccionar de cada personaje son iguales. Sin embargo, decidió intervenir esta vez. Se acercó a ellos y le dijo a Estela: ¿qué tiene si la sortija no le queda bien? Y ubicándola en su dedo meñique le dijo: ahora sí. Pero Ripley añadió: si usted no cree ser lo suficientemente buena para convertirse en la mujer del marqués, entonces yo tampoco soy lo suficientemente buena para ser la compañera del duque. Ripley quería que ella entendiera que a veces es solo un sueño el desear casarse con alguien. Incluso nunca se puede estar completamente preparado para ello. Pero en especial Ripley terminó por aceptar su amor por el duque, y así decidió ser su compañera y afrontar este reto. Solo quería que Estela entienda que lo único importante es el amor, y no la posición social que tiene cada uno. Solo importa el quererse y apoyarse. Y Light agregó: señorita Estela, tengo tantos defectos que no debería pretender estar a su lado, pero sé que vamos a complementarnos. ¿Acepta casarse conmigo? Y Estela finalmente aceptó. Al día siguiente las preocupaciones de Ripley aumentaban, así que decidió ir a la biblioteca de su hogar y buscar todos los libros que puedan que hablen sobre el fin del mundo, y así se dividieron cada una por su lado.
Pero en medio de su búsqueda llegó el duque y quería saber qué libro busca. Y justamente la mano de Ripley estaba en un libro muy interesante, titulado Cómo hechizarlo en la cama. Pero ella inventó que buscaba algo como para ser la duquesa perfecta, y sí, había un libro así. Eso emocionaba al duque porque significa que ella se está tomando en serio su papel, aunque no estaba de más aprender cosas nuevas, agregando el libro prohibido. Hoy el duque, que había notado las preocupaciones de Ripley, quería solamente pedirle que no se angustie y que se tome las cosas con calma. Y por otro lado, la muñeca de Ripley empezó a brillar. Quizás esto simbolice algo. Con los días, Ripley leía y leía libros sin cesar. Quería saber cómo evitar el fin de esta historia. Sabía que la muñeca significa algo, pero no sabía qué. Pero en eso se durmió. Se adentraba a un lugar muy oscuro, donde solo podía escuchar una voz que decía: ven acá, ven acá, ven acá. Pero Ripley no sabía dónde ir. En eso sintió despertar, pero no podía moverse. Seronis tenía una voz muy triste y le decía: ¿por qué me has abandonado? Vuelve, por favor. Ripley quería correr y abrazarlo, y al sentir que se alejaba, dio todo de sí para correr, pero antes de sujetarlo, él empezó a desaparecer. Y solo volvía a escuchar aquella voz: ven acá. Y por fin despertaba de ese horrible sueño. No sabía qué ocurrió. La tristeza de Seronis parecía tan real. Ahora entendía que quizás ella desaparezca de este mundo y él quedará solo. Pasó toda la noche pensando hasta que tomó una decisión. Decidió huir para buscar una solución a esto. No podía permitir que la boda se dé. Envió a Sylvia a comprar unas cosas y ella se alistaba para marcharse. Pero antes de que esto se dé, el duque llegaba a verla y apenas vio su maleta y su vestimenta, sintió su corazón romperse en 1000 pedacitos. ¿No habías dicho que no te ibas a ir nunca? Seronis, espera. Era solo si tus sentimientos no cambiaban, ¿verdad? Ripley corrió a él y trataba de explicarle que lo sigue amando, pero necesita un tiempo para pensar. Pero Seronis estaba harto de escuchar sus excusas. No entendía por qué ella siempre trata de huir. Apenas y se había convencido de que ella estará junto a él y ya está tratando de huir, de desaparecer. ¿Cuándo iba ella a aceptar estar con él por completo? Ripley, de verdad eres mi peor pesadilla. Pensé que el peor día de mi vida había pasado, pero logras lastimarme aún más. Apenas le había expresado cuánto lo ama y ahora intentaba escapar. Hace unos días él había soñado que Ripley desaparecía enfrente de él, y cuando eso pasó, sintió una desesperación de que eso llegue a pasar. El duque estaba realmente tan dolido y aterrado ante esa idea. Ripley ya no podía callar. Le contaba que eso también es un miedo. No quiere que él desaparezca o que ella desaparezca y dejarlo solo. Pero eso no es algo que puedan controlar. Y hoy le confesaba su verdad. Empezó por contarle toda su historia, de dónde viene y que incluso leyó este libro. El duque no podía creerle. Para él esto es solo un invento para no casarse con él. Así que no podía creerle que incluso él es solo un personaje escrito en un papel. Pero en eso Ripley empezó a contarle una historia que solo él conoce. El niño que usted fue aguanta la respiración debajo de la cama. De reojo ve a su madre acostada. Ella ya no parpadea. Eso lo aterra. La sangre de su madre no para de fluir hacia usted. Pero los gritos y ruidos de los pasos que llegan de todas partes no le permiten salir. Retrocede para evitar la sangre, pero esta sigue acercándose hasta que finalmente, como un monstruo, lo envuelve y usted lucha contra el dolor que le corta la respiración. ¿Cómo sabes eso?, exclamó el duque. Ella le explicaba que conoce eso porque lo leyó en aquel libro, y cuando leyó eso siempre quiso tomar su mano así. Ripley no quería abandonarlo. Lo ama, pero debe encontrar una solución. Pero finalmente, el duque no le creyó. Pasaron las horas y Ripley se encontraba llorando en su habitación. Y en eso el duque regresó. Sabía que esta historia es difícil de creer, pero después de pensarlo tanto, decidió que le creera. No le importaba cómo sucedió su existencia, porque ella es lo más preciado para él.
Y el duque añadió que no le importaba que sea o no Ripley, porque ella no solo logró que todos los nobles la apreciaran por sus cócteles mágicos, sino que en esa misma noche logró conquistarle el corazón. Ella era la persona a quien él ama, así que decidió creerle y juntos iban a encontrar la manera de salvar este mundo. Y un poco más tarde llegaba el chisme. Silvia le contaba a Ripley que el duque está como loco. Convocó a todos los soldados y les ordenó que encontraran la manera de impedir el fin del mundo. Y no solo eso, también les pidió lo mismo a los sirvientes. Incluso añadió que quien tenga información de alguna historia, leyenda o rumor estará dispuesto a dar una recompensa por ello. Silvia estaba segura que fue Ripley quien le metió esas ideas al duque. ¿Y cómo decir que no? Sí. Un poco más tarde Ripley continuaba con la búsqueda y para encontrar más pistas decidió contarle lo de la muñeca, decirle que según Isla esta muñeca está embrujada. Además le contaba que esta muñeca es suya pero de su vida anterior. Al día siguiente el rumor de la muñeca pelirroja renació por todo el imperio, tanto que llegaron miles y miles de muñecas pelirrojas. Y no solo eso, sino que llegaban un montón de libros que hablan sobre el fin del mundo. Pero fuera de esto, Silvia le contaba que muchos de los sirvientes han tomado sus vacaciones, pues aseguraron que en su tierra natal existen leyendas similares a esto, así que se fueron, y estaba con poco personal, por lo que ellos serían las únicas personas que deberán leer todo esto. En eso llegó una sirvienta, le contaba a Ripley que el duque quiere verla, y cuando llegó, la visita con información era la vidente Isla. Ripley ya conocía su cuento y no supo decirle más, pero ahora que supo de la recompensa, estaba dispuesta a contarles más sobre la muñeca. Ella no conocía mucho de ella porque no fue ella quien la creó, sino su bisabuela, una hechicera muy renombrada y poderosa. Además, le contaba que es el objeto quien encuentra a la persona que lo necesita, así que fue la muñeca que la designó como propietaria. Pero bueno, no sabía nada más, y feliz se iba por haberse ganado unas monedas. Pero aún seguían en las mismas, aunque el duque no se iba a rendir. Y en esa noche él planeaba salir de casa. Se iría a unas cavernas en el bosque profundo, pues supuestamente hay información sobre el fin del mundo. Y solo quería que Ripley se quedara en casa tranquila, que no hiciera nada. Y ella no le prometía esto, aunque el duque añadió, bueno, mientras no incendies la famosa residencia de los Ingrid. Y Ripley contestó, haré todo lo posible por no quemar todo. Y como que eso no sonó muy bien para el duque, pero aún así él partió. Entre tanto leer y leer, la noche llegó muy rápido. Ripley descansaba ya, pero en eso llegó a su cuarto una voz muy conocida diciéndole, buenas noches, Ripley. Y quien había llegado era Rose y venía a acabar con ella. Rose había escapado fácilmente del convento, pues así como el dinero la retenía, el dinero mismo la sacó e incluso logró conocer la situación del hogar del duque. Fue entonces cuando se enteró que la residencia de Ingrid no tiene muchos empleados y estaban buscando empleados nuevos, lo que le facilitó la entrada a esta residencia. Ripley trató de dialogar con ella, explicarle que lo que hace tendrá un castigo. Esta vez el duque no la va a perdonar, pero ella estaba harta. Para ella ya nada tiene sentido. Piensa matarlos a todos, primero a su padre, quien la abandonó solo para tener una buena relación con el duque. Después acabará con las monjas que la obligaron a rezar, y por supuesto no podía faltar el personaje que arruinó su vida. Y claro, no se iba a olvidar del insoportable duque, porque si no es de ella, no será de nadie y ella quemará absolutamente todo. Rose estaba a nada de atacar a Ripley, pero en eso Silvia llegaba a ver a su ama, encontrándolas así. Silvia no dudó en correr a verla, pero Rose la atacó rápidamente. Silvia soltó aquella vela, la cual inició un incendio. Y ahora Rose agregaba a una persona más a su lista. Iba a acabar con Silvia, pero Ripley logró golpearla fuertemente en la cabeza. Ripley y Silvia intentaban escapar, pero Rose se levantó enseguida y alcanzó a sujetar a Ripley de su cabello. La arrastró para luego empezar a ahorcarla. Rose quería que Ripley dejara de existir, pero Silvia se interponía. Hizo que Rose soltara a Ripley, pero esta villana no se iba a quedar con los brazos
cruzados. Cuando Sylvia estaba levantando a Ripley, Rose se acercó rápidamente a atacar a Sylvia y Ripley, sin pensar en nada, se interpuso. Rose lastimó a Ripley. Ripley quería que Sylvia huyera, pero ella no la iba a dejar sola. Rose estaba dispuesta a todo y si Sylvia no dejaba aquella espada, Rose acabará ahí mismo con su ama. Sylvia la soltó, pero apenas Rose se despistó, Sylvia sujetó con sus manos aquella espada e intentó quitársela, pero le resultó muy difícil. Y finalmente Rose ganó. Estaba a nada de acabar con Ripley. Ripley no quería abandonar al duque, pero eso ya no era algo que ella pueda controlar. Los segundos pasaban lentos y sabía que no hay marcha atrás. Rose estaba a nada de matarla, pero el incendio que se había extendido llegó a aquella tela sobre la cama, la cual se soltó y como un milagro cayó en el momento justo sobre Rose. El fuego la rodeó y gracias a ello Ripley y Sylvia podían escapar. Iban ya a salir de esa habitación, pero el fuego ya había llegado a la puerta. Ellas dos no tenían salida. Y mientras eso, la muñeca de Ripley empezó a oscurecer el pelo. Por otro lado, el duque, que ya estaba de regreso, vio de lejos el fuego en su residencia. Sabía que algo malo pasó y se dirigió ahí lo más rápido que pudo. Al llegar vio a todos buscando a Sylvia y a Ripley, y aquel pequeño que tanto quiere a la duquesa estaba desesperado. Le contaba al duque que no las encuentran, y el duque, sin pensar en nada, decidió entrar a la residencia. Nadie sabía qué ocurrió, solo que el incendio empezó en la habitación de la duquesa. Cuando el duque ingresó, no pudo encontrar nada, y pidiendo a su sirviente que cuide del gatito de Ripley, se dirigió junto a todos a buscarlas al bosque del oeste, pues recordó algo que le contó a Ripley. Dentro de la habitación de la duquesa existe un pasadizo secreto que lleva al oeste del gran bosque. Le había contado hace muy poco, ya que si antes le decía esto, sería una forma muy fácil de que ella pueda escapar de él. Pero ahora que conocía la verdad, quería que ella lo supiera por alguna emergencia. Y ya que esta vez fue así, el duque esperaba que Ripley se encuentre bien. Por otro lado, Sylvia ayudaba a Ripley a salir de la residencia. Sí, salían por el pasadizo secreto, pero Ripley no estaba bien. Ripley estaba tan arrepentida de todo lo que hizo antes. Gracias a ella, Sylvia tuvo un trabajo difícil, pero para Sylvia fue emocionante todo. A ella ya le gustaba trabajar para Ripley desde hace mucho tiempo, pero hace poco ella cambió y en ese cambio hizo de su trabajo aún más divertido. Salían por fin de aquel túnel y llegaban al gran bosque, pero ninguna de las dos daba para más. Ripley había perdido mucha sangre y de repente escuchó la voz del duque. Él ya se acercaba a ella. Ripley quiso hablarle y decirle que no se preocupara, pero su cuerpo ya no respondió. Y al escuchar "ven acá", Ripley se desmayó. Y al momento de eso, aquella muñeca cambió totalmente el color de su cabello. Habían pasado ya 52 días y las reparaciones de la residencia de Ingrid continuaban. Pero mientras ello, en el anexo de la residencia, la doctora de la familia Liverpool estaba asombrada por el caso de Ripley. La herida que recibió Ripley había sanado y ella ya debería haber despertado desde hace tiempo, pero no entendía el por qué no es así. Ningún médico pudo saber el por qué. Los rumores hablaban de la maldición de la duquesa, pero la doctora pensaba que todo esto había sido una exageración, pero ahora que la ha visto, sabe que no es así. Lo más preocupante de todo era la salud del duque. Desde que Ripley entró en este sueño profundo, el duque no ha podido ser el mismo. Y en este día llegaba aquel niño de la residencia. Él sabía que la flor favorita de la duquesa son los lirios blancos y quería mostrárselos a la duquesa. Este pequeño quería contarle a Ripley que los lirios de los valles están hermosos, así que hoy le había traído algunos. Estaba seguro que estarán así de hermosos toda la semana, así que día a día le traerá varios de ellos. El duque, que escuchaba todo esto, sabía que hay tantas cosas que aún desconoce de ella. Nunca supo de su flor favorita. Sabía de muchas cosas que le gustan, pero no todo de ella. Esperaba que ella abriera los ojos y le permitiera conocerla un poco más. Aquel pequeño le contaba que todos la extrañan mucho
y él la extraña, pues fue la única que escuchaba la idea de todos y quien lo saluda con cariño, si tan solo despertara antes de que los lirios se marchiten. Y él no era el único que esperaba que la duquesa despertara. El duque sabía que ella no es de este mundo y aquella muñeca que no se quemó demuestra que es verdad. Él prometió protegerla y que incluso buscaría una solución, pero no pudo cumplir con su promesa. Y es por eso que la maldición la devolvió al mundo del que viene. Solo quería que ella regresara. Por otro lado, el alma de aquella fue un día Ripley, quien despertaba en su verdadero cuerpo, sin recordar nada de su vida como Ripley. En ese mundo se encontraba con un gatito negro. Seguro es aquel que la guiará hacia su felicidad. Cada situación le hacía recordar pequeños fragmentos de su vida como Ripley, pero aún así era confuso. Se encontraba con su amiga, Aion. Se saludaban con tanta familiaridad que no entendía qué ocurría. Se supone que ella fue el mal tercio en la relación de ella, y que terminaron acosándola. ¿Por qué ahora la saluda así? Todo la confundía. Incluso mencionó que esta mujer tiene novio. Realmente no entendía nada. ¿Qué pasó? Ella sentía que sí, tiene a alguien, pero no recuerda quién. Llegaba por fin a clases y su novio estaba ahí esperándola. Y Aion en esta ocasión estaba soltera. ¿Cómo es eso posible? Pero en eso, el novio de la ex Ripley tocaba su mejilla y ella, sin pensar en nada, golpeó su mano alejándolo. Por alguna razón no quería que él la tocara. Ella no siente nada por él. Llegaba por fin a casa y estaba muy confundida. Ni siquiera su casa parecía ser suya. Al menos tenía la muñeca que le regaló su mamá, lo único familiar que había aquí, y al recordar pequeños fragmentos de algo, la enloquecía. Y en eso un gatito maulló en su ventana. Al dejarlo entrar se dio cuenta que es el mismo que encontró esta mañana, y al ver la luna resplandeciente, todo a su alrededor brilló y su muñeca habló. Ven acá. Al momento Ripley aparecía frente a ella, pero claro, ella no la reconoció. Para ella es una intrusa que entró a su habitación así como si nada, pero en eso Ripley se acercó a ella y le preguntó, ¿me reconoces? Pero como no, Ripley golpeó su cabeza y ella recordó absolutamente todo. Ripley era la persona que la ha estado llamando desde hace algunos días. Hoy se contaban todo, pues al parecer todo sucedió por Ripley, y ella, al igual que la falsa Ripley, estaban fingiendo ser la otra persona. Ripley se había enamorado de este mundo, de la tecnología, de la forma de vida, y tiene muchos amigos aquí, incluso tiene novio. Pero Ripley quería pedirle perdón, porque Ripley fue quien realizó el intercambio de sus vidas, con la muñeca de la felicidad. Todo esto era una locura. Para Ripley era imposible decirle esto a nadie. Todos creerían que están locas, pero la falsa Ripley le dijo que sí hubo alguien que le creyó, y lo extraña mucho. Ripley había leído la historia ya en el celular. Sabía que todo en su mundo está escrito y es por eso que sabe que jamás tendría una vida ahí. Y en la única ocasión que sale en la historia es cuando habla con Rose, su única amiga en ese mundo. Pero la razón de traerla aquí es porque le encanta vivir aquí y quisiera quedarse aquí para siempre. Para la falsa Ripley también era igual. Estaba enamorada del otro mundo. Ahí incluso está junto al duque de Seronis. Ella tiene gente que la quiere, amigos que la atesoran y un hombre que la ama incondicionalmente. Es por eso que ella quiere volver. Y pues para Ripley esto era lo mejor, porque ella también quiere lo mismo. Lo único que tienen que hacer es intercambiar sus destinos. Solo deben seguir las instrucciones de la muñeca. Porque sí, la muñeca traía instrucciones. Y la vidente Isla no sabía nada. Estas decían que en una noche de luna llena, después de llenarse de la energía de esta, se deben hacer 2 voltaretas, 3 medias lunas y finalmente pararse de manos mientras se recita el hechizo. Y funcionó. Ahí también decía que después de un tiempo sus almas regresarán a sus cuerpos originales, pero si las 2 almas se ponen de acuerdo y tienen a la muñeca de testigo, pueden intercambiar sus vidas definitivamente. Es por eso que Ripley no dejaba de decirle, ven acá. Pero ella no quiso cooperar y por suerte aún estaban a tiempo. Después de hablarlo correctamente, sabiendo que jamás volverán a sus cuerpos originales, decidieron que eso es lo que querían cada una. Solo Ripley le pidió que cuidara de sus padres y de Sylvia. Ellos siempre fueron buenos con ella.
Y así, bajo la luz de la luna, decidieron seguir el camino que han escogido. Ella por fin volvería al duque y ahí estaba aquel gatito listo para guiarla a su felicidad. Y tras eso, ella volvía a ser la única y verdadera Ripley, la dueña del corazón del duque. Ripley lograba distinguir el aroma a flores. Volvió, pero su cuerpo aún estaba inmóvil. Ella había regresado a minutos después de que aquel niño trajera sus flores favoritas. Y el duque le decía: Ripley, perdóname por no haberte protegido, pero vuelve. Ripley ya estaba consciente, no quería escucharlo llorar. Quería levantarse y abrazarlo, y al escuchar que se alejaba, por fin abría los ojos y veía al duque. A él, que ha llorado tanto porque sintió perderla. Para él todo esto parecía una alucinación. En verdad es ella. Sentía miedo de tocarla y verla desaparecer. Realmente estaba muy mal, pero Ripley le demostró que ella había regresado y que jamás se volverá a ir. Todo esto es real. Su Ripley había regresado y como símbolo de ello, la muñeca regresaba a su color natural. Pronto Sylvia llegaba a verla y estaba tan feliz porque ha despertado al fin. Pasó 52 días durmiendo y aún así lucía bien. Pronto incluso llegaron los padres de Ripley. Habían estado tan asustados por ella. Y Ripley, al verlos así, sentía alegría. Pensaba cumplirle la promesa de cuidar a los padres de la verdadera Ripley. Al poco tiempo llegaba también Estela. Estaba tan feliz de verla bien. Y aunque trató de no llorar frente al duque apenas Light se llevó a Ceronis, pegó la lloradera del siglo. Pues Estela es muy tierna y yo me identifico con ella. Al menos todo ahora estaba bien. Y para calmar a Estela le preguntó por la empresa. Y cuando Estela le mostró su ganancia, casi la regresa al otro mundo. Porque había ganado una cantidad exorbitante de dinero en esta inversión que hizo. Un poco más tarde el duque llevó a dar una vuelta a Ripley. Incluso el pequeño, que hace poco la visitó, la llevaba muy orgulloso hacia el valle, donde florecieron los lirios que tanto le gustan. Ella y el duque disfrutaban juntos de lo bello de este mundo. Ella se había perdido de tanto, y no solo ella, sino también el duque. Y aunque su hogar había terminado quemado, la duquesa pidió que lo restauren porque quería mantener su hogar. Aunque hayan momentos malos en él, hubieron muchos más momentos buenos que desea mantener. De un momento a otro, Ripley le decía que sería bueno reprogramar su boda, pero el duque no se emocionó por esto. Aún no quería hablar del tema, y eso era muy raro. Antes incluso quería casarse al día siguiente, pero logró salirse de la situación sujetándola fuertemente, diciéndole que hay una deja. Y así pasaron varios minutos abrazados. Ripley sabía que el duque la ama con tan solo escuchar el latido de su corazón. Pero ¿por qué no quiere hablar de la boda? Por otro lado, Ripley, que ahora está llena de vida, quería volver al orfanato y lo hacía, pero nadie la reconoció. Pero apenas se puso la máscara de tigre, todos supieron quién es ella. Estela y Light disfrutaban ayudándola, mientras que Ripley disfrutaba jugando con todos estos pequeños. Pasaron una agradable tarde, haciendo felices a estos niños, pero de la nada empezó una discusión entre ellos. Estaba el team pastelitos y el team carne, pues salió la idea de que si les dieran a elegir entre el pastel o carne para su comida de siempre, ¿qué elegirían? Y unos fueron por el pastel y otros por la carne. Pero en eso le preguntaron a Ripley. Ella se dejó llevar por el momento y escogió la carne. Les contaba lo delicioso que es la carne que cocina el chef de su residencia. Les dio tanto detalle que todos desearon probar todo esto. Pero esto agobió a Ripley. Sabía que sería muy costoso y estos pequeños no se lo pueden permitir. Ella quería buscar una forma para darles ese privilegio. Así que después de pensarlo un poco, decidió que ellos estarán presentes en su boda como invitados. Así disfrutarán de esa deliciosa comida y no importaba que ellos fueran huérfanos. Nadie se burlará de ellos, porque para Ripley todos ellos son como sus pequeños hermanos. Días después se reunía con Light y Estela y hablaban del matrimonio de Ripley, pero ella no ha podido definirlo, dado a que el duque está un poco raro, tan raro como está Light. Al ver que él sabe algo, hizo de todo para conocer la razón, pero la lealtad es lo más valioso para un amigo. Y aunque Ripley usó todo en contra de Light, él no le contó nada, y en cambio cambió el tema. Pues cuando Ripley cayó en su profundo sueño, la señorita Estela dio pausa a su compromiso, y como Light no le había
dicho nada, ella pensó que él dio un paso atrás, pero no. Eso jamás pasó y ahora él quería más que nunca estar con ella, pues ya nada les impide estar juntos. Y al menos Stella estaba dispuesta a vivir su amor junto a Light. Un poquito más tarde, Ripley caminaba por las calles de la ciudad junto a Sylvia y en eso vieron a una persona conocida. Al seguirla, tenían la sensación de que se trata de Rose, pues Sylvia supo que como no encontraron el cuerpo de Rose en el cuarto de Ripley cuando sucedió el incendio, ella salió con vida. Se enfrentaban a esta joven y cuando a Ripley se le cayó un pan, esta se arrodilló ante Ripley y se comió aquel pan como si nada. Rose estaba mal de su cabeza. Dado los golpes tan feos que le dio la vida, perdió la conciencia y ahora incluso se creía la duquesa. Pero claro, no era así, solo que todo recuerdo amargo se había borrado de ella y no reconoció a Ripley. Ripley sintió un poco de pena y le entregó todo el pan que traía consigo, para al rato verla irse como si nada. Cuando iban en el carruaje, Ripley sabía que Rose le hizo mucho daño, pero aún así le daba pena que haya terminado así, pues supo que la real Ripley era amiga de Rose y al menos por ella deseaba que Rose encuentre paz en este mundo. Días siguientes, Ripley no paraba de pensar en que algo le pasa al duque, ya que no quiere planificar su boda. Tal vez tenga miedo aún, pero como él no le iba a decir nada, ella decidió enfrentarlo. Cuando el duque la envió a llamar para que vaya al jardín, Ripley fue muy decidida. Al verlo, él reaccionó un poco frío. Ella quería hablar de su boda, pero él la ignoró por un instante, o al menos eso parecía. Esto le dio más valor y le decía al duque que ya no tiene nada que temer. Ella no desaparecerá si se casan. Todo ha pasado. Y aunque el duque decía, no se trata de eso, Ripley no paraba de explicarle de mil maneras que estaba lista para casarse con él y que lo entendía. Solo debía explicarle qué es exactamente lo que le pasa al duque. Y el duque respondió, podrías calmarte, espera un poco. Pero ella no podía más. Lo besó y le dijo, cuéntemelo todo. Yo muero de ganas de casarme con usted. Y cuando dijo eso, el duque empezó a reír descontroladamente. La abrazaba y reía, porque su duquesa es muy impaciente y nunca deja que él haga planes. Él quería preparar un ramo de 1000 flores para proponerle matrimonio. El día que ella despertó, Light habló con él. Hablaron del compromiso y Light le preguntó si él le pidió matrimonio a la duquesa y pues no, más bien la obligó a estar con él. Cuando se dio cuenta lo horrible que había sido todo lo que hizo para estar con ella, se asustó, así que prometió que lo haría bien esta vez. Y eso era lo que hace rato veía. Veía ya el enorme ramo de flores para Ripley. El duque estaba tan agradecido que Ripley lo haya aceptado así, tal y con todas sus tonterías. Nunca hizo las cosas de forma correcta y aún así Ripley estuvo junto a él y el duque agregó, sé que al inicio te impuse mis sentimientos, pero igual me quisiste. Me confiaste tu secreto y volviste a mí. Es por eso que esta vez quiero entregarme a ti con sinceridad y sin forzar nada. Quiero casarme contigo. Y arrodillándose le dijo, señorita Ripley de Liverpool, lo que me dijiste ese día cautivó mi corazón y desde ese día fuiste la luz de mis ojos. Te amo. ¿Quieres ser mi esposa? Y ella respondió que sí, más que nada en este mundo. Finalmente la gran boda llegó. Todos los invitados llegaban y los preciosos niños disfrutaban de todo. Por otro lado, el pequeño de la casa de Ingrid estaba muy preocupado porque él había hecho el ramo para la novia. Le hubiese querido hacer uno mucho mejor, uno más lindo, pero Sylvia lo tranquilizó. Y de repente la gran entrada de los novios se dio y la pequeña princesa era quien realizaba el camino de pétalos. El duque y Ripley estaban tan felices y el ramo que le hizo aquel pequeño es muy hermoso. Todos admiraban a esta bella pareja, mientras que otros lloraban y lloraban. Incluso Light con Stella presenciaban ya esta magnífica boda. Parecía que esta boda no iba a llegar. Cada vez había un obstáculo para atravesar, pero todo hizo que esta final sea algo especial. No cabe duda que la amistad, la humildad y el ayudar te da grandes victorias. Incluso la pobre Stella hizo malabares para divertir a los invitados. Todo gracias a esa bella amistad que se dio entre las dos protagonistas. Hoy no había tiempo para estar tristes, pero un poco más tarde Ripley encontraba a Light cuidando de Stella. Se había cansado mucho haciendo malabares y en eso empezaron a hablar sobre
sobre las emociones. Ripley quería contarle que el duque también llora mucho, así como Estela, pero siempre ha sido por su culpa. Light le contaba que el duque de pequeño siempre fue frío. Nunca demostró sus sentimientos, pero cuando la conoció, él cambió de repente. Dejó fluir sus emociones. Sentía tristeza, angustia, enojo. Se sintió incluso herido e incluso llegó a colapsar. Pero junto a ella aprendió a levantarse de nuevo y a reír una vez más. Todo esto sucedió gracias a Ripley. Y nuevamente el duque los encontraba juntos. Todo un caso nuestro precioso duque. Por fin descansaban de todo y desde hoy no había dudas. Ripley se convertía ante los ojos de todos en la duquesa de Ingrid. Gracias a esto, que fue un deseo de cambiar de vida, hizo que esta Ripley encontrara su verdadera felicidad con alguien que incluso en una situación tan difícil de creer, decidió apoyarla y confiar en ella. Y hoy, como aquella noche de copas, el duque y la duquesa se unían en su primera noche con el duque. Fin. Esta historia estuvo llena de retos, llena de situaciones que lograron superar juntos. Él aprendió a valorar el verdadero amor y no solo guiarse en un guión que un día alguien escribió. Formaron una pareja basada en cambios que los hicieron crecer como personas. Y finalmente los llegó a conocerse y amarse por toda la eternidad. De verdad, los autores e ilustradores de esta historia tienen un don increíble. Manejan la historia de una forma tan perfecta que la hicieron una obra de arte. Así que muchas gracias por traernos esta hermosa historia. Y no olviden apoyarlos en su plataforma oficial. Muchas cosas se ha omitido en este resumen, así que tendrán sorpresas al leerla. Nos vemos el viernes con el resumen de las historias secundarias de esta historia a las 3 de la tarde. Antes que nada, no olviden visitar el canal de Rebecca Gameplays. Muchas gracias por acompañarme en esta preciosa historia. No olviden apoyarnos con un me gusta. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Bye bye.